Hola, ¿qué haces ahí? Dilo más bajito. Hola, ¿qué haces ahí? Hola, Urbano. Nada. Muy entusiasmado. Hola, Urbano. Nada. Tienes cara de enfado. Ahora cero de entusiasmo. Tienes cara de enfado. No es nada. Baja al casinillo. Te invito a un cigarro. Tose. Baja, hombre. Algo te pasa. No se puede saber. Nada. Lo de siempre. Y ahora mete entre medias una respiración. Nada. Lo de siempre. Que estoy Explota. harto de... Explota. Que estoy harto de todo esto. Eso es ya muy viejo. Ríete, carcajada limpia. ¡Más grande! Eso es ya muy viejo. Creí que te ocurría algo. Mucha gente entra a una academia de teatro con la idea en mente de que esto es lo que hace, más o menos, un director de escena. En este ejercicio que hicimos en La Troyana, Marta y Egoy están jugando con los actores como si fuesen sus marionetas. Que si ríe, que si ahora tose, que si baja el tono, que si súbelo... En fin, este tipo de cosas. Pero lo cierto es que con estos recursos, si bien pueden tener sentido en algunos montajes, vamos en contra de lo que nosotros entendemos por lo teatral. La voz de la Troyana. Diga. A sus órdenes, mi capitán. En efecto, soy el centinela de la cota 47. Sin novedad, mi capitán. Perdone, mi capitán, ¿cuándo empieza otra vez la batalla? ¿Y las bombas, cuándo las tiro? Episodio 9. Huir de las marionetas. Muchas veces no tenemos muy claro exactamente qué papel es el que tiene el director. Creo que la gente se piensa que un director de escena es el que... Es casi como un arquitecto, ¿no? Es decir, medir milimétricamente todos los factores que hay dentro de una escena. Que el actor se mueva exactamente a este punto. Quiero que haga exactamente este gesto, que diga de esta manera. Y aquí tienes que elevar la voz y aquí la tienes que bajar. Las luces, necesito exactamente esto. Aquí necesito un foco puntual. Aquí va a pasar no sé qué. Bueno, todo lo que es eso. Es casi como el Dios por encima de la obra de teatro. Pero claro, por mucho que pensemos que eso es lo que hace el director, una vez más, volvemos a lo mismo. A que trabajamos con actores, no con marionetas. Yo creo que hoy en día nos tenemos que quitar un poco esa idea de ese director como casi el que mueve pieza a pieza. Para mí un director de escena, y yo creo que es la corriente que más se lleva hoy en día, es el que tiene que tener muy claro cuál es la estética de la obra, qué es lo que quiere transmitir con la obra y qué coherencia hay dentro de todo el proyecto. Es decir, tiene que tener muy claro, por ejemplo, si estamos buscando un código naturalista, es decir, un código en el que todo lo que ocurre se asemeje lo máximo posible a la realidad y por lo tanto si hay una obra, una escena en un salón, pues tenemos que recrear el salón con su sillón, con sus muebles, con absolutamente todo. Si nos vamos a algo más simbolista o algo más poético, pues a lo mejor lo podemos reducir todo muchísimo y necesitamos 1 o 2 elementos en escena y luego luces poco naturalistas, más azules, más rojas, más que cuenten también la iluminación. Y todo eso va a ir en función de lo que quiera contar con ese montaje. Ese es el punto más importante. Hay un concepto clave que para mí es el que define a los directores, que es el núcleo de convicción dramática, que es una frase a partir de la cual
se desarrolla toda la obra. Es decir, es la idea principal atravesada por la forma de ver del mundo del director, atravesada por su propia vivencia, por su personalidad, por sus ideas políticas y sociales, a través de la cual él quiere transmitir algo al público. Y entonces, desde ese punto, él sí que hace precisamente porque todo lo demás vaya acorde a eso. Eso no significa que diga exactamente a cada elemento de la escena cómo tiene que ser exactamente. Bien, pues volvamos a La Troyana y veamos cómo Marta le pide a sus alumnos que hagan este otro tipo de dirección. Esto consiste en transmitir al actor una idea, darle un objetivo, una estrategia, una acción, pero siempre dejando que sea el actor el que crea su propio personaje. Muy bien, y ahora cambiamos a mitad de escena y así que vamos a dar una dirección más basada en energías e intenciones objetivos. Adelante. Pues el personaje de Urbano empieza con un nivel de energía muy alto y va bajando poco a poco. Y el de Fernando, justo lo contrario. Entonces, en este momento del diálogo, ya Urbano está prácticamente cansado, ha perdido la energía, mientras que Fernando está reaccionando y defendiéndose de lo que le está diciendo Urbano, y eso es lo que le está dando energía. Sí, así es. En principio Fernando quiere que Urbano simplemente se vaya y le deje en paz, pero tras los ataques que hace Urbano tan entusiasmado con las cosas del sindicato, reacciona ante estas ofensas y va subiendo el nivel de energía. Por lo tanto, el objetivo de Urbano respecto a Fernando es convencerle de que se una a su causa, y el de Fernando es que Urbano le deje en paz. ¿Por qué eres tonto? No sé de qué te sirve tanta lectura. ¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio de esos líos? Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. Solidaridad. Esa es nuestra palabra. Sería tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. Pero como te crees un marqués... No me creo nada. Solo quiero subir, ¿comprendes? Subir. Y dejar toda esta sordidez en que vivimos. Y claro, a los demás que nos parta un rayo. ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y vosotros os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. Pero ese no es el camino para mí. Yo sé que puedo subir y subiré solo. Se puede uno reír. Haz lo que te dé la gana. Entonces, la labor del director no es mover las piezas para que todas encajen exactamente como él tiene pensado en su cabeza. Yo creo que eso ya está superado hoy en día. Creo que todos tenemos muy claro que tanto los actores como los escenógrafos como los diseñadores de luces, de sonido, etcétera, son artistas. Y para que un artista sea artista tiene que ser creativo. Entonces, si un director está diciendo exactamente lo que tienen que hacer, están matando su arte. Por tanto, tenemos que dejar que tanto los actores como los diseñadores de campo sonoro, como los escenógrafos, todos los artistas sean artistas y que ellos aporten sus propias ideas. Yo creo que la labor del director, para que nos hagamos una idea, es más de organización y de encauzar los distintos torrentes artísticos hacia una coherencia y hacia esa idea que él quiere transmitir, hacia ese núcleo de convicción dramática. Entonces, para que una obra de teatro funcione, lo fundamental en el equipo es que haya muchísima comunicación. Eso que hoy en día está muy en boga a nivel social, de fomentar la comunicación, la buena comunicación, la comunicación asertiva, en la que empaticemos con el otro
Y yo creo que eso es fundamental en cualquier equipo de trabajo. No nos podemos olvidar que al final un equipo artístico escénico es como una empresa, tiene que haber una jerarquía y tiene que haber un respeto entre los distintos grados de la jerarquía, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la decisión final es el del que está arriba, en este caso es el director de escena. Debajo del director de escena están los diferentes departamentos, para que nosotros lo entendamos, ¿no? Están los técnicos, están la escenografía y todo lo que tiene que ver con el atrezzo, está vestuario y los sastres, están los actores, y cada uno de esos departamentos tiene que ir trabajando, pero luego el director es el que lo tiene que poner todo en común. Es como el que tiene que dirigir las distintas herramientas para construir algo en común. Con todo esto, ¿qué hay del dicho al hecho? Pues todo un ejercicio de adaptación, del texto al elenco, del elenco al texto, al tiempo, al presupuesto, al tipo de montaje y al nivel de los actores. Marta, aunque no se considera a sí misma directora, tiene holgada experiencia en la materia. Yo he tenido que dirigir bastantes montajes, al fin y al cabo. Yo voy a contar los más significativos y con los que más orgullosa estoy en mi breve recorrido como directora. El primero de todos, curiosamente, es el más profesional de todos, porque es Lucha como una princesa, que es un texto mío y es un texto con el que hice con dos grandes amigos, compañeros de la ESAD, y con el que estuvimos girando por bastantes pueblos de Castilla y León. Es un infantil feminista que fue creado precisamente para el 25N, fue por un encargo, y después lo estuvimos moviendo. Es un proceso con el que yo no estoy de acuerdo, a pesar de que esté orgullosa de ello, pero con el que no estoy de acuerdo, para que veáis un poco también lo que las cosas que te llevan a hacer el hecho de que tengas un presupuesto ajustado. Yo tuve que escribir el texto y tuve que dirigirlo y tuve que actuar. Y todo por eso, porque el presupuesto era ajustado. Pero es un proceso con el que no estoy de acuerdo. Un director debería estar siempre fuera de escena, porque si está dentro de escena no es capaz de ver los procesos que están sucediendo en la escena y qué está funcionando y qué no está funcionando. Y aún así fue una obra de la que estoy muy orgullosa, con la que me lo pasaba muy bien y que nos ha dado muchas alegrías. Y luego ya las otras obras que he dirigido ya han sido dentro de la Boulé, 3 proyectos que fueron totalmente distintos entre ellos. Uno fue Picnic, de Arrabal, que es una de las obras de las que más aprendí, porque al final tuve un montón de fallos, porque era la primera vez que trabajaba con gente aficionada y la primera vez que yo versioné una primera obra. Quedó algo súper divertido, pero sí que es verdad que gracias a ese montaje yo aprendí mucho de sobre todo cuánto tiempo se necesita para dirigir una obra, porque en ese caso fuimos bastante apurados de tiempo, y qué cosas pueden y no pueden hacer los alumnos. La segunda obra que dirigí fue Venganza, que fue una mezcla de textos a lo largo de la historia, que tienen que ver con el tema de la venganza. El primero fue Medea, obra griega. El segundo fue Fuente Ovejuna. El tercero fue Hedda Gabler, de Ibsen, que este es más desconocido. Y el último fue Divinas Palabras, de Valle Inclán. Dejadme entrar, que bien puedo en consejo de los hombres. Que bien puede una mujer, si no a dar voto, a dar voces por muchas razones. Llevóme de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez. La oveja luego dejáis como cobardes pastores. ¡Qué dagas no vi en mi pecho! ¡Qué desatinos enormes! ¡Qué palabras! ¡Qué amenazas! ¡Y qué delitos atroces! Por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen. ¿No se ven aquí los golpes de sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros, padres y deudos? ¿Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme a mí en tantos dolores? ¡Liebres cobardes nacisteis! En este montaje, que había muchísima gente, pequé un poco más de directora marionetista, de tú te tienes que mover aquí, las transiciones se hacen aquí y esta es la forma de hacer. Pero tampoco demasiado, es decir, era un elenco bastante grande, entonces era necesario que ciertas cosas quedaran muy
muy claras para que no se ensuciara en la escena, pero luego intenté dejar bastante libertad a los actores para hacer lo que quisieran. La penúltima que hice fue Desde los escombros, que esta fue ya el año pasado, en el 2024, y este fue uno de los procesos más bonitos de dirección que he tenido. Era un elenco bastante más reducido y era una obra contemporánea de María Prado, que a mí me gustaba muchísimo el texto por lo que cuenta, que creo que es algo muy relacionado con mi generación y con los problemas que tenemos hoy en día. Vivir con tiempo libre, puede que tener hijos, empleados, un buen plan de pensiones, pero la niña, ensimismada, dibujando los sueños de ese condicional plus cuasi perfecto, perdió el equilibrio y el cántaro de leche cayó al suelo. 3 segundos. Su mirada contempla los restos de cántaro, la leche. Es precisamente uno de esos temas que a lo mejor creo que hoy en día están de moda, pero a la vez es también muy universal. Desde hace por lo menos un par de siglos, con las prisas, con el tener que hacer, con el deber, con este mundo un poco más capitalista. Y yo creo que es un montaje que, como yo estaba tan a tope y convencida del tema, todos los actores entraron muy bien conmigo y entendieron muy bien desde el primer momento qué era lo que yo quería comunicar, cuál era mi núcleo de convicción dramática. Y el último montaje que he dirigido, que puedo hablar mucho sobre él y de manera muy emocional porque está muy reciente, es Macbeth, que ha sido el primer montaje que hemos hecho en La Troyana, que es una versión cómica de esa tragedia. Buenas noches. Hoy vamos a presenciar M-A-C-B-E-T-H. Macbeth, una obra escrita por Shakespeare. Una historia que va sobre dos familias enfrentadas, los Capuleto y los Montesco. Los Capuletos son los malos y los Montesco los buenos. ¿Y es eso? No, eso no es Macbeth, me parece que es Otelo, ¿no? No tiene nada que ver con Macbeth. Es que en el papel este no pone nada más y yo no sé de qué va. ¡No! ¡Brutos! Los Capuleto y los Montesco son Romeo y Julieta. En Macbeth no hay familias enfrentadas, solo hay un tipo llamado Macbeth que mata a su padre, que era el rey, y por eso se quiere vengar. Así ha comenzado la primera aventura de Marta como directora de La Troyana, Macbeth. Aunque, como acabáis de escuchar, un Macbeth un poco distinto, algo más cómico. Os estáis confundiendo del todo. Eso ni siquiera es Shakespeare. Eso es Edipo Rey, que es una tragedia griega. Entonces... Y no solo eso, porque, quizá con ganas de complicarse la vida, Marta ha hecho todo esto con 59 actores y actrices sobre el escenario, la mitad de ellos niños, y con un proceso de ensayos en el que muchos actores se han conocido días antes de la obra. Ala, dirige tú eso. El prota que tiene un padre que es el rey al que lo matan es Hamlet. Claro, en Macbeth el rey se llama Duncan y es el rey de Dinamarca. De Escocia. Y ha sido una locura, pero yo creo que he conseguido mezclar todo lo anterior, dirigir las cosas que necesitaban que fueran escénicamente de esa manera y a la vez dar muchísima libertad a los actores para que hicieran lo que quisieran. Han metido morcillas, que meter morcillas quiere decir texto que no está en el texto, pero que está muy vivo. Por ejemplo, hay un momento en el que una Lady Macbeth dice ¡ay, qué mono es!, refiriéndose a Macbeth, que no está en el texto, pero que le salía súper orgánico. Duncan ha jugado muchísimo el papel que tenía. Duncan es el rey de Escocia, al que matan, al que Macbeth lo mata, spoiler. Y yo creo que poco a poco, como directora, voy aprendiendo de qué cosas funcionan y qué cosas no me funcionan a mí como directora en escena. Ahí lo tienes ya. Rey, varón de caudos, varón de glabas. Todo tal cual las brujas prometieron. Pero me temo que hayas jugado harto sucio por tal triunfo.
Eres varón de Glamis. Serás varón de Caudor. Serás rey. Ah, pero también dijeron que yo sería padre de reyes y tú no. Por eso es tan importante la labor de un director de escena. Porque yo creo que ya hay pocos temas que no se hayan tocado, ¿no? Y yo creo que los textos y los montajes teatrales que más trascienden en el tiempo son aquellos que abordan temas que nos conciernen a todos a lo largo de la historia, es decir, los grandes temas universales, el amor, la amistad, el odio, la traición, todos esos temas que ha habido a lo largo de la historia y que hablemos de la época que hablemos, como son los grandes sentimientos del ser humano, siempre vamos a tener una necesidad de abordarlos y de hablar de ellos. Por eso decía que el papel del director me parece fundamental, porque a pesar de que los grandes montajes y casi todos los montajes potentes hablen siempre de los mismos temas, universales, como decíamos antes, el amor, la tragedia, etc., siempre va a haber un punto de vista muy personal del director, que su forma de ver el mundo, su forma de pensar va a hacer que ese montaje sea totalmente novedoso. La voz de la Troyana, un podcast dirigido por Marta Igelmo y Andrés Maldonado. Dirección musical Irene Sánchez.